Tenemos un Dios bendito. Amén. Vamos a exaltar esta mañana a un Dios grande, fuerte, bendito, que es el que nos ha permitido estar el día de hoy. Amén. ¿Quieres darle gracias a Él con tu alabanza? Pues vamos a alabarle. Amén. Van a alabarle. Aquí hay creación de Dios. ¿Cuántos son creación de nuestro Dios? Pues vamos a alabarle. Vamos a exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Cuando le canto, la tierra se estremece. Los muros caerán cuando le
Dios le alaba con gozo, con poder, Dios cambia las cosas. Vamos a decirlo así. Caen los muros. Ahora tú. Caen los muros. Una vez más. Caen los muros. Fuerte. Caen los Una vez más fuerte. Caen los muros. Caen los muros. Ahora todos juntos así. Saltando, saltando, los muros caerán. Dile. Saltando, saltando, los muros caerán. Una vez más. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico caerán. Una vez más. Los muros caerán. Los muros caerán. Con gritos de júbilo caerán. Esos muros caen en el nombre de Jesús. Aleluya. Esos muros están cayendo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Amén. Vamos a decirle todos juntos. Sea exaltado nuestro Dios. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Digo, Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza. Penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones. El reino de las tinieblas se está cayendo. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza. una vez más. Penetrando en el reino ¿Con qué? con alabanza. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones. Que el reino de las tinieblas se está cayendo. Dilo. Se está cayendo. Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo. Dilo. Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo. Y a su nombre. Cuando su pueblo le alaba, todo muro cae, porque el poder de Dios es grande. Vamos a alabarle. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones. Que el reino de las tinieblas
está cayendo. Dos, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Una vez más, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Ya se cayó, 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 ya se cayó. Aleluya, ya se cayó en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Todos sabemos que cuando Moisés subió al monte donde estaba la presencia de Dios, dice que cuando bajó su rostro resplandecía. ¿Quieres que tu vida resplandezca? ¿Quieres que tu vida resplandezca? Pues vamos a decirle y subir esa montaña. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones, el reino de las tinieblas se está cayendo. Una vez más, vamos a cantarlo. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas se está cayendo. Una vez más, ese pueblo va a hacer eso. Subiré a la montaña. Díselo fuerte. El reino de las tinieblas se está cayendo. Se está cayendo. Dilo, se está cayendo. Vamos a declararlo con poder. Se está cayendo. Una vez más. Se está cayendo. Se está cayendo. Se está cayendo. Si tú lo crees, vamos a cantarlo así. Ya se cayó. Ya se cayó. Ya se cayó. Ya se cayó. Ahora con júbilo todos. Ya se cayó. 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 Aleluya. Amén. Tenemos un Dios infinito. Él es el principio y Él es el fin. Amén. Vamos a cantarle. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Fuerte. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallarás. Él es quien nos da las fuerzas. Vamos a decirle. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en
fallas, nunca fallarás. Yo de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste con alas de águila. Gracias, Señor, porque tú nos has dado las fuerzas para volar, nos has dado las fuerzas y tu espíritu para seguir adelante, Dios. Hoy te damos gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos. Dile gracias. Gracias porque tú me fortaleces, tú me das fuerza, tú me guías. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque estamos aquí, Señor Dios. Y podemos, Señor, estar en tu presencia. Hoy exáltate, Señor, en medio de tu congregación. Que tu Espíritu, Señor, descienda. Toca nuestros corazones. Empieza a decirle, hermano, dile, Señor, toca mi vida, mi corazón, hoy cámbialo. No hay mejor lugar, Dios, que estar en tu presencia. Venir a tu altar, venir a tus pies, Dios. Es el único lugar donde hay refugio, donde hay fuerza, donde hay bendición. Hoy venimos delante de ti, Señor, entregando todo nuestro ser. Venimos afligidos, venimos enfermos, venimos cansados y trabajados, pero tu palabra nos dice que echemos sobre ti nuestras cargas y nuestras ansiedades. Hoy estamos delante de ti, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza, dile, de tu corazón. Sí, Señor. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Dile al Señor, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoramos, Señor. Vamos a decir todos juntos. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo, dile, y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu
Señor, te adoro a ti. Levanta tu voz. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Buenos días, hermanos. Sean muy bienvenidos. Qué gusto verles un domingo más. Pues si les parece, vamos a pasar a recibir la palabra de Dios. El día de hoy nos va a compartir nuestro hermano Daniel de Santiago, líder y anciano de la iglesia. ¿Y qué les parece si lo recibimos dándole un aplauso a Dios por la vida de nuestro hermano Daniel de Santiago? Buenos días. Me voy a bajar porque la luz lastima a veces con mis ojos azules y no alcanzo a ver las letras. Ya después de los 15 años hay cambios. Dios les bendiga. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Y el tema de hoy se llama ahí en la lámina desafío, el desafío. Y está, si puede abrir sus Biblias, en Jonás capítulo 1, vamos a estar viendo Jonás 1 en adelante. Esta historia es interesante porque así como se ve en la imagen un hombre caminando por un laberinto, a veces así vemos la vida o se nos complica la vida cuando no somos muy entendidos cuando Dios nos habla y nos da una indicación. Y a veces nosotros mismos complicamos nuestras vidas. Nosotros mismos a veces dejamos a un lado el consejo de Dios y seguimos nuestro camino, entonces nos encontramos con un laberinto que a veces no es nada fácil, es muy complicado, y de esto habla la vida de Jonás, la historia de Jonás, que fue real, veraz, y vamos a aprender muchas cosas de esta historia. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué opción escogerías tú? Ahí hay dos imágenes. Si te dieran a escoger a ti, ve a predicar, escoge tú el lugar que quieres. ¿Qué escogería usted? ¿El lado de las favelas o el lado de una playa hermosa y hoteles y cocos y piñas coladas, etcétera, etcétera? ¿Usted qué escogería? ¿Las favelas o la playa? Si nos dieran a escoger, escogeríamos, yo creo, esa playa, ¿verdad que sí? A lo mejor a algunos no, porque no les gusta el calor, no les gusta sudar, se les complica ahí el problema, el asunto con el calor, pero yo creo que la mayoría escogeríamos un lugar más bonito, más tranquilo, que no tuvieras que toparte con personas pues peligrosas. Y así fue como empezó el libro de Jonás, cuando Dios habla a la vida de Jonás. Vamos a Jonás capítulo 1, versículo 1.
Si puede abrir su Biblia, le animo a que traiga su Biblia. Si no trae su Biblia, pues en el teléfono ya lo puede descargar para que no le dé pena, vergüenza traer el tabique en el hombro. Y dice ahí, primer versículo: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona con ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vemos en el versículo 1, vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Jonás, hijo de Amitai. ¿Por qué mencionan a su padre? Porque era un profeta. Jonás venía de padres de profetas. En Reyes, Segunda de Reyes, se menciona ahí. Y Dios habla a Jonás y le da una orden. Y Dios siempre nos está dando órdenes, a ti y a mí. Y depende de nosotros hacerle caso o no. Pero Jonás no tuvo la opción, como en la lámina anterior: ¿escoges la playa o escoges una favela peligrosa para ir y pregonar la palabra de Dios, anunciar la palabra de Dios? Jonás no tuvo esa opción, y muchas de las veces tú y yo no vamos a tener opción. Tú y yo sí o sí vamos a ser obedientes o ser desobedientes ante el llamado de Dios. Pero estamos convencidos que los que estamos aquí hemos dicho: sí, Señor, te quiero obedecer, quiero escuchar tu voz y quiero ser entendido. Dice Juan 10:27 que mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y seguirle, ser obedientes. Así como en el caso de Jonás no sucedió. Y versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive. Es una orden que Dios le está dando a Jonás, que vaya a Nínive. Y luego, como comentaba hace unos segundos, luego hacemos lo contrario. Cometemos muchos errores por no hacer caso a la orden de Dios, a la voz de Dios. Y estaba escuchando un estudio que hicieron alguien, que el 75% de nuestros problemas o errores es por nuestra desobediencia como cristianos. El 75% a veces en las situaciones en las que nos metemos es porque no escuchamos y no atendemos el consejo de Dios. Y dice versículo 2: aquella gran ciudad pregona, predica la palabra. Tú y yo tenemos que predicar la palabra. Uno gana uno, Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Por qué Jonás tenía que ir a Nínive? ¿Cómo era Nínive? Vamos ahí a Nahum, capítulo 3, versículo 1 en adelante, si puede abrir su Biblia. Nahum, capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tiene? Dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, casquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Versículo 5: he aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscarán consoladores? Nos da una idea cómo era Nínive. Era apacible, amable las personas, respetaban lo ajeno, nadie se metía con nadie, ¿verdad que sí? ¿Cómo era Nínive? Malos. Yo creo si nos manda allí Dios, o tendría que ser bien la voz de Dios, que vas con la convicción que Él va delante de ti, te va a cubrir, te va a proteger, o mejor, ni le juegas al vivo, dirían.
Esa era la situación de Nínive. Nínive era de lo peor. Y Dios habló a Jonás y le dijo, ve a Nínive. A lo mejor tú no tienes un vecino de esa magnitud, o un familiar de esa magnitud, o un amigo de ese estilo. Pero ese amigo, ese familiar necesita escuchar de la voz, del mensaje de Cristo, de su palabra, que es la que cambia y transforma el corazón. Dios no te está pidiendo que vayas a Nínive. Dios te está diciendo, predícale a los que tienes a tu alrededor. Y ahorita vamos a ver, tú predícales, tú no te preocupes por lo que va a pasar, que Dios se encarga de lo demás. Tú solamente sé obediente. Amén. Y regresamos a Jonás, versículo 2 en adelante. Entonces, vemos que Nínive no era una ciudad muy amable ni muy bonita, era peligrosa. Y entonces pasa algo aquí en el versículo 3 y dice, y Jonás se levantó para, ¿qué dice? Huir. Híjole, le temblaron los pies a Jonás. Jonás sabía y conocía la ciudad, pero no solamente eso, él no amaba a los ninivitas. ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel lo tenían con el pie en el cuello. Entonces Jonás no tenía amor para Nínive, como a veces nos pasa a nosotros. Se nos acaba el amor por nuestro prójimo. Y es lo que está aconteciendo con Jonás. Dice, y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Siguiente lámina, por favor. No, perdón, nos quedamos allí. ¿Cree usted que podamos huir de la presencia de Dios? Vamos a Salmo 139, versículo 7 al 10. Salmos 139, versículo 7 al 10. Dice, ¿a dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Siguiente versículo. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si estoy en el Seol, hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Siguiente verso. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. Siguiente verso aún, ahí me agarrará tu mano y me asirá tu diestra. Dios es omnipresente. ¿Qué pasaba con Jonás? A veces la desobediencia, o siempre la desobediencia, nos nubla el entendimiento. Cuando usted y yo no somos entendidos ni escuchamos la voz de Dios y atendemos a su orden, nuestro entendimiento se nubla. Y hay cuestiones que empiezan a suceder por nuestra desobediencia. Y Jonás, con tal de no ir a Nínive y predicarle a sus enemigos, huyó. ¿De dónde? De la presencia de Dios. Y yo le pregunto, ahora sí, siguiente lámina, por favor. ¿Es correcto aborrecer a nuestros enemigos? ¿Usted qué dice? ¿Verdad que no? Ahí dice Mateo 5:43, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Y orad por todos aquellos que os ultrajan y os persiguen. Entonces le tengo que predicar al que odio, al que no me gusta, al que me ha tratado mal. Sí. Es una orden que Dios nos manda hacer. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, sin distinción, aún a tus enemigos, aún a tus enemigos. Y dice ahí Romanos 10:13, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará aquel el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán todo aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas.
Hay que predicar la palabra, el evangelio a todos por igual, aún a nuestros enemigos. Dice versículo 3, Jonás 1:3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. A veces el obedecer a Dios nos va a causar dolor o va a ir en contra de nuestros conceptos. Pero Dios es un Dios de amor, pero también de juicio, pero también un Dios de misericordia. A veces va a chocar con nuestros pensamientos, pero si esta persona me hizo tal, me dañó tanto, ve y háblale del amor de Dios. Ve y háblale que alguien murió por él en la cruz para que sea rescatado de sus pecados y sea salvo y tenga una vida eterna en Cristo Jesús. Y hay otro ejemplo en la Biblia donde Dios habla a un profeta y le dice: si tú no vas, voy a demandar de ti la sangre de esos a los que no les has predicado, de aquellos a los que no les has dicho que están haciendo mal en su caminar, en su vida diaria. Y acompáñeme a Ezequiel capítulo 3, versículo 18, por favor. Abra su Biblia en Ezequiel capítulo 3, versículo 18 en adelante. Dios habla a Ezequiel y le dice que tiene que hablar al impío para que se aparte de su mal camino. Y dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no la amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Versículo 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es importante advertir, pregonar, anunciar a aquellos que están cometiendo un error. Sí. Usted y yo, nuestro trabajo como hijos de Dios, como los que conocemos la verdad, nuestro trabajo es anunciar la palabra de Dios, las buenas nuevas. Si tienes un tío, un primo, una tía, una sobrina que sabes que anda en malos pasos, y tú no le adviertes, tú no le dices, Dios te lo va a tomar en cuenta. Porque tú conoces la verdad, conocemos la verdad. Y nuestro trabajo es ser alguien que anuncie la verdad. Y es lo que estaba fallando Jonás en estos versos. Regresamos a Jonás, versículo 4, por favor, primero de Jonás, versículo 4. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Qué hizo Jehová? ¿Levantó qué? No fue el diablo, fue Dios que levantó una tempestad, un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios empezó a tratar directo con Jonás. Dios trata directo con nosotros cuando somos desobedientes. No es el diablo, tú tienes que saber y reconocer cuando es Dios y cuando es el enemigo. A veces el enemigo, el diablito anda, porque no es omnipresente Satanás. Sí tiene demonios, pero a veces por nuestra misma desobediencia Dios empieza a trabajar con nosotros. Y tenemos que estar atentos nosotros y decirle: Señor, dime qué es lo que estoy haciendo mal para que yo pueda reaccionar y hacer las cosas bien. Entonces se levantó un viento
y la tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. A veces cuando Dios empieza a tratar, recuerdo el ejemplo de Pablo, cuando le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Pablo no había hecho nada malo, pero Pablo tenía un aguijón, dice la palabra. Y Pablo decía, Señor, sáname, sáname. Y Dios nada más le dijo, bástate en mi gracia. Pablo quería saber por qué se encontraba en esa situación. Y cuando tú te encuentres en una situación complicada, clama a Dios y Él te va a decir el porqué de la situación. Él te va a decir el porqué de la circunstancia en la que estás viviendo. Si va a ser por tu desobediencia o porque realmente estás haciendo la voluntad de Dios. Amén. Dice versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Estaba fuerte la tormenta. Los marineros tuvieron miedo. No era cualquier tormenta que se había levantado. Y empezaron a clamar a sus dioses. A ver, Macario, clámale a Tlaloc, a ver si se calma el agüita. A ver, Rodolfo, háblale a al dios del mar, para ver si se calma. Cálmale a Cempasúchil, clámale tú, María, para ver si se calma el mar. Pues no se calmaba. Y todos estaban pidiendo a sus dioses que se calmara la tempestad. ¿Y Jonás qué estaba haciendo? Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Todos sabían que estaban en problemas, menos Jonás. Y obviamente él se estaba haciendo que no pasaba nada. Pero él sabía la razón del por qué se encontraban en esa situación. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El capitán se dio cuenta y dijo, no, este chamaco como que se está haciendo el vivo, como que debería estar clamando a su Dios. Era tiempo de orar. Pero Jonás, ¿qué estaba haciendo? Se estaba haciendo el disimulado. No pasa nada, que nadie se dé cuenta que estoy de desobediente ante Dios, que me mandó a hacer una tarea y estoy huyendo de él. Pero se le olvidaba a Jonás, se nubló su entendimiento, que pensó que Dios no estaba ahí. Dice verso 7, y dijeron cada uno de sus compañeros, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. En ese tiempo se acostumbraba a echar los dados y dependiendo del número que cayera, pues era la persona que estaba haciendo el mal. Estaban acostumbrados en ese tiempo. Y en este tiempo recuerdo ese pasaje y me llega el ejemplo de cuando te toca examen al otro día en la escuela o aquí en la iglesia y que te dice el maestro, mañana hay examen. Ay, y es oral. Ah, caray, no es escrito, no, es oral. Les va a tocar uno que otro pasar al frente y responder. Y llega el otro día y por lo que haya pasado en tu vida ese día no estudiaste. ¿Y cómo llegas al salón de clase o al día de que te toca esa clase? Que no me toque, que no me toque, que no me toque, y hasta horas, que no me toque, que el maestro voltee, que voltee para Benito, no para mí, y que te toca a ti. Te cayó la suerte. ¿Te va a ir mal? Pues si estudiaste no, si no estudiaste, te cayó la disciplina por desobediente. O sea, un 0, un 5 si bien te va. Así le pasó a Jonás. Se estaba haciendo el disimulado, echaron suertes, cayó sobre la vida de Jonás, que es el que andaba allí de pillín, de desobediente. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y luego Jonás responde, ¿qué oficio tienes
y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? A veces así nos preguntan, oye, ¿eres vegetariano? No. Oye, ¿tú te reúnes en una iglesia cristiana? A veces. Oye, ¿tú conoces la Biblia? Un poquito. Y empezamos a disimular creyendo que Dios no está allí con nosotros y que nos quiere usar para predicarle a esas almas que necesitan de Dios. Y entonces versículo 8 dice, entonces dijeron, decláranos, versículo 9, y él respondió, soy hebreo. Si dijéramos soy cristiano y temo a Jehová. ¿Ustedes creen que temía a Jehová Jonás? Ajá, sí, cómo no, muy temeroso. Era pura apariencia. ¿Por qué? Porque no estaba obedeciendo al llamado de Dios. Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Le temo a ese Dios que creó todo. A ese Dios que hizo el cielo y la tierra. Jonás sabía y conocía el Torá, sí. Conocía un poco de teología, claro que sí. Aparentaba una espiritualidad, una manifestación externa. Quería poner para cubrir su desobediencia ante Dios, ante el llamado que le estaba haciendo Dios. Él tenía un celo, un orgullo equivocado de parte de Dios. Y hace que los parámetros, cuando nosotros tenemos un celo mal enfocado para las cosas de Dios, cuando nosotros tenemos orgullo por ser desobedientes y creernos más sabios que Dios, eso hace que los parámetros de Dios los bajemos, los minimicemos para tratar de justificar nuestra conducta. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Ay, no, Dios, hoy creo que puedo hacer esta determinada cosa y pecar. Andas de desobediente, por eso bajas los estándares, los parámetros de Dios. Orad sin cesar. Hoy no voy a orar. Hoy me he hecho la serie, terminando la serie, me duermo. 3 de la mañana, vámonos a dormir. No pudiste orar unos minutos. Baja los estándares, porque tratas de justificar una conducta errónea que no te está llevando a nada bueno, mucho menos espiritualmente hablando. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Oye, los marineros temieron más en sobremanera, dice, a la desobediencia de Jonás que el mismo Jonás. A veces nos pasa así. Hay acciones que se nos olvida que Dios toma en cuenta y los que no conocen de Dios tienen más temor de Dios que nosotros. Versículo 11, y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más y más. A veces nuestra desobediencia afecta a terceras personas. ¿Me escuchó? A veces nuestra desobediencia afecta más a otras personas. Es lo que estaba pasando con Jonás. Su desobediencia estaba haciendo que un barco se destruyera y que los marineros que no conocían de Dios murieran sin Dios. Es como aquel ejemplo del padre de familia que deja de buscar a Dios. Y entonces, como Dios no está encima, el varón no está obedeciendo a su autoridad que es Dios, empieza a tener problemas con la esposa. Y entonces en la casa y hay dimes y diretes, gritos y todo lo demás, peleas, y entonces los niños lo empiezan a ver y lo empiezan a reflejar en su conducta. Y dicen, ¿para qué vamos a la iglesia? Mis papás siguen igual o peor. ¿Para qué decimos que somos cristianos y mis papás no buscan a Dios? Y los niños entonces empiezan a irles mal en la escuela,
empiezan a juntarse con amistades que no les beneficien nada. ¿Por qué? Porque todo empezó desde papá y mamá. Y entonces, sin querer, afectaste a tus hijos, que no los estás encaminando en la palabra, sino simplemente los estás guiando como tú entiendes o como tú quieres entender, menos en los parámetros de Dios. Y hay un versículo en Hebreos 12, 14 y 15, que habla acerca de esto. Y dice Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos vosotros y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Guarda tu corazón, guarda tu mente, permite que Dios siga trabajando en tu vida, obrando en tu vida, transformando tu vida, para que no afectes a terceros, para que no contamines primero a los de tu casa y después a los de tu alrededor, a tu familia, a los de la iglesia, etcétera, etcétera. Regresamos a Jonás 1:12 y él respondió, Jonás respondió, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás apareció en un rasgo de honestidad. A veces al ser humano le cuesta reconocer que ciertos problemas o situaciones son culpa de uno mismo. Jonás estaba reconociendo que por su culpa estaban en esa situación y se estaba llevando a otros terceros entre los pies, entre las patas, como decimos aquí en México. A veces tenemos que reconocer y ser honestos con nosotros mismos que algunas situaciones, problemas son causados por nosotros mismos, ni siquiera por Dios, por nuestra desobediencia. Versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Oye, tuvieron más misericordia Jonás, que diga los marineros, que Jonás. Tuvieron más misericordia aquellas personas que no conocían de Dios que aquel que conocía de Dios. Y esta es una gran enseñanza, hermanos. Tenemos que mostrar el amor de Dios a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos. Ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Y a veces nos encontramos ese tipo de personas y ¿qué decimos? Solamente le falta ser cristiano. Y es una enseñanza para nosotros. Es más amable aquel cuate que no conoce a Dios que yo. Es menos mal hablado aquella persona que no conoce a Dios que yo. Híjole, qué vergüenza. Pues predícale para que sea cristiano y Dios pueda transformar más su vida. Y dice versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, versículo 15, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Estaban arrepentidos los marineros y diciendo, perdónanos Dios, pero tenemos que sacar la fruta podrida. ¿Qué hace usted cuando tiene su frutero y se le empieza a echar a perder una que otra manzana, plátano, etcétera, etcétera? ¿Saca la buena y deja la mala? ¿O saca la que ya se está echando a perder, la que se maduró de más? La que se maduró de más, ¿verdad que sí? Lo mismo pasó con Jonás y lo mismo pasa con Dios. Si usted y yo no entendemos y seguimos practicando lo mismo que Dios ya te habló que no lo hicieras,
que Dios te dijo que ya dejaras de hacer tal cosa, que siguieras en la verdad y no lo haces, va a llegar la disciplina. Diga conmigo, disciplina. Y Jesús habla de este punto en Mateo 18, 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú, él, solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16, mas si no te oyere, toma a uno contigo, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Versículo 17, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Disciplina, bro. ¿No entiendes? 1, 2, 3, sigues causando problemas, sigues enseñando cosas raras que no están en la palabra, sigues comportándote como alguien que no conoce de Dios y contaminando las manzanas buenas. ¿Qué va a pasar? Va a haber una disciplina. Te van a tener que hacer un lado porque no quieres ser entendido ni obediente a la palabra de Dios. Fue lo mismo que pasó con Jonás. Lo tuvieron que aventar al mar. A lo mejor a nosotros no nos van a aventar al mar porque no estamos en la costa. Ni aunque estuviéramos en la costa. Gracia y misericordia, gracias a Dios. Pero a Jonás no le pasó así. Lo aventaron al mar por su desobediencia. Y hay otro verso en Tito 3, 10 al 11, no lo vamos a leer, que el hombre que cause divisiones, sácalo. Es muy claro la palabra de Dios en la disciplina. Si regresamos a Jonás capítulo 1 versículo 16, entonces una vez que echaron a la manzana podrida al mar, o sea Jonás, versículo 16, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Qué hicieron esos marineros? Wow, se convirtieron a Dios. Aún en su desobediencia de Jonás, Dios usó la vida de Jonás para que esos marineros se arrepintieran y fuesen salvos por Dios. Y ese ejemplo, vemos otro ejemplo en la Biblia cuando Dios habla a Ananías y le dice: ¿has oído de Saulo? Y Ananías, ¿qué le dice? Ay, Dios mata y arrastra a los cristianos y se los lleva por la calle y no le importa qué pase con las vidas de esas personas. Y Dios le dice: pues sí, estás bien enterado de la información de Saulo, pero ahora tienes que ir tú y hablarle de mí, porque él va a ser salvo y le vas a sanar y quitarle las escamas de los ojos. Lo estoy parafraseando, está en Hechos 9, 13 al 17, léanlo en su casa. Y entonces Ananías fue y Pablo, hubo un cambio en su vida por la obediencia a la palabra que Dios había dado a Ananías, que fuera e hiciera la labor que Dios le había pedido. Dios te va a decir a ti: ve y predícale a fulano porque necesita de mí. Sé obediente. No esperes a que Dios te discipline porque te ha dicho 1, 2, 3 y no lo hemos hecho. Seamos entendidos a la voz de Dios. Regresamos allí, seguimos en Jonás 1:17. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Qué tenía Jehová preparado para Jonás? Un gran pez. ¿Qué viaje le esperaba a Jonasito? ¿Qué viaje le esperaba a Jonás por su desobediencia? Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, desde Jope hasta el pez. Desde estar arriba en la tierra normal, recibiendo de Dios la palabra, había descendido hasta el pez, hasta lo más profundo del mar. ¿Ves cómo la desobediencia, en lugar de ayudarnos a avanzar y a seguir caminando como Dios quiere, la desobediencia nos lleva al fondo, a estar estáticos,
estar en un lugar que huele mal, a lo mejor no físicamente, pero espiritualmente sí. A Jonás le tocó un pez. Y no sé si usted ha visto una película que se llama Pinocho, pero la última versión que sacaron pasan al viejito en un pez, en un gran pez que se tragó toda su barca y había de todo en ese pez. Entonces, Jonás no la pasó muy bien. Y este versículo se refiere cuando Jesús lo toca en Mateo 12:38 al 41, que dice y habla de la historia de Jonás y que era un tipo de sombra de Jesús, de la muerte y resurrección de Jesús. Y Mateo menciona que Jesús le dice a los fariseos y a los publicanos: ustedes no tendrán que ver un milagro mío porque son una generación malvada, incrédula. Ahora verán solamente mi muerte y resurrección, porque viéndome a mí, aún así no creen, porque son incrédulos. Seguimos capítulo 2 de Jonás. Dice: entonces oró Jonás su Dios desde el vientre del pez. Jonás estaba solo. ¿Qué había pasado ahí con Jonás? Como decimos ahora, había tocado fondo. Jonás ya no había más lugar a donde pudiera ir. Estaba hasta el fondo del mar, dentro de un pez. A lo mejor tú has tocado fondo, pero Dios te quiere dar una segunda oportunidad. Y lo vamos a ver ahorita. Dice, y dijo, versículo 2, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. La desobediencia y la rebelión nos aleja de Dios. Nos sentimos solos, fríos, no quiero orar, no quiero reunirme. Decimos, Dios me abandonó. Como Jonás se sintió hasta el Seol, hasta la muerte. Pero dice ahí, invoqué a Jehová en mi angustia y él me oyó. Dios escuchó el clamor de Jonás. Reconcíliate con Dios. Jonás empezó a reaccionar y entender que por su desobediencia había tocado fondo. Pero se acordó que había un Dios misericordioso que está atento para escuchar tu clamor, para escuchar cuando te encuentres hasta lo más profundo que tú te sientas que Dios te abandonó. Él no te ha abandonado. Él está ahí para que tú levantes un clamor como Jonás y le digas: Señor, aquí estoy, sáciame con tu presencia, llena mi vida, enciende mi lámpara que se apagó por mi desobediencia. Y Él va a llegar y te va a levantar. Él va a llegar y te va a ayudar y va a decir: ay, mi hijo, estás entendiendo que eres polvo y que sin mí no puedes, y conmigo puedes tener una vida mejor, una vida eterna. Dice versículo 3: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Él entendía que por su desobediencia se encontraba en esa situación. Entonces, versículo 4, entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Empieza a entender y a comprender Jonás y a depender de Dios en esa situación tan complicada en la que se encontraba. Y esa expresión es meramente de ese tiempo, porque antes Dios habitaba en un templo, en el Antiguo Testamento. Ahora Dios habita ¿en dónde? En nuestro corazón. Dios, su Espíritu Santo, habita en nosotros. Pero Jonás hace referencia al tiempo, en la época donde se encontraba. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. La misericordia de Dios se ve allí. Versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dios está siempre presente, hermano. Dios, aunque a ti se te olvide, te olvides de Dios, Dios jamás se ha olvidado de ti.
Versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y eso es las personas que están haciendo algo sin un sentido, sin un propósito, solamente van por la vida caminando. Y esta es una enseñanza que nos deja a nosotros que nada tome el lugar de Dios en nuestro corazón. No pierdas el rumbo, no pierdas el sentido del por qué estás aquí, el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Sigue diciendo, versículo 9, mas yo con la voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Jonás empieza a aclararse su entendimiento y entonces dice, Señor, te alabaré, te exaltaré. Empieza en sí a reconocer a Dios otra vez. La salvación, dice, es de Jehová. Y entonces viene la reacción de Dios en el versículo 10. Y Jehová mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios reaccionó al clamor de Jonás. Wow, Dios reacciona cuando tú le clamas de todo tu corazón. Y entonces Él extiende su misericordia, como a Jonás le pasó. Y entonces el pez dice que vomitó a Jonás en tierra. Si lo hubiera vomitado ahí en medio del mar, yo creo Jonás hubiera muerto. Pero puede ver la misericordia de Dios. Puede ver que la misericordia de Dios lo aventó hasta la tierra para que siguiera con el propósito cual le había mandado. Versículo 3, capítulo 3, perdón. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, otra oportunidad. Dios está buscando personas dispuestas que le obedezcan. Hoy usted y yo tenemos esa oportunidad de obedecerle hoy a su mandato, a su palabra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No se había quitado la orden, Dios no había cambiado los planes. Ve y proclama mi mensaje a Nínive, que yo te diré. Jonás estaba estancado. Jonás se había quedado en el pez estancado, no estaba creciendo ni su vida espiritual, ni su vida en la tierra, porque por su desobediencia ahí se había quedado estancado. Y cuando él decide entonces de Señor, ayúdame, clamo a ti, tú eres el Dios que todo lo hace, entonces Dios le ayuda y él empieza a ser obediente y entonces se ve un resultado que él empieza a crecer. Cuando usted y yo somos obedientes, crecemos en todo por obedecer a Dios. La obediencia trae crecimiento, hermano. Si usted se queda ahí tranquilo, no pasa nada, Dios te dice 1, 2, 3 veces lo mismo que tienes que hacer y no lo hace, hermano, usted no va a crecer. Ahí se va a quedar. Hablando espiritualmente, hablando ministerialmente. Él te ha dicho qué tienes que hacer, sé obediente, hazlo. Versículo 3, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar a la ciudad y caminó de un día de que predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Era fácil el mensaje que Jonás estaba dando? No, porque era de juicio. No era Cristo te ama, hermanos, vénganse, vámonos al convivio de la iglesia. No, le estaba diciendo, Nínive será destruida. Y hay a veces que va a haber ocasiones que usted y yo tenemos que anunciar el mensaje de la palabra a personas que va a ser confrontarlas con su error y su pecado. La palabra de Dios siempre nos va a confrontar, hermanos. A veces es un bálsamo, pero cuando andamos de desobedientes, la palabra de Dios nos confronta. Nos dice qué es lo que tenemos que hacer para nuestro bien. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, versículo 6, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y cubrió de silicio y se sentó
sobre ceniza, hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Qué hicieron? Ayunar. ¿Es bueno el ayuno? Claro. Si no, cúbrase de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Fueron entendidos las personas de Nínive, así de malos, así de un caos de la ciudad. Escucharon la voz de Dios. Versículo 10, y vino Dios y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Segunda de Pedro 3:9 dice: ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es tu trabajo y mi trabajo? Predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas. ¿Para qué? Para que ninguno perezca. Y en este versículo podemos respirar y decir: gracias Dios por tu misericordia. Porque en cuántas veces no te has encontrado en situaciones donde dices: de esta no la libro, de esta quién sabe si Dios tenga misericordia de mí. Y Dios ha tenido misericordia de ti, por eso estamos aquí. Amén. Y capítulo 4, quiero seguir avanzando para terminar. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. ¿Qué hizo Jonás? Berrinche, como decimos hoy. Esa palabra en original demuestra algo así. Un berrinchote que hizo Jonás. ¿Por qué? Porque no entendía, no comprendía la misericordia y el amor, y porque aún no amaba a los ninivitas. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Era del norte. Porque eso no me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, grande en misericordia, y te arrepientes del mal. A veces nos pasa así. ¿Para qué le voy a predicar a aquella persona a Dios si yo sé que tú eres bien misericordioso? Tú la vas a salvar un día. Hay que alguien más le diga. Ese como que jala las greñas y le hablamos de Dios. Que alguien más se las jale y no vamos. No, aquí ir. Si Dios te pone en el corazón y te dice: háblale a fulano, a perengano, ve y háblalo. Sé obediente al mandato de Dios. Versículo 3: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Estaba un poco al reversado ese Jonás. A veces nos pasa. Versículo 4: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Está bien que haga berrinche usted, hermano, por las personas que se convierten o aquellos que hacen malas cosas, y que usted ve: ¿y cómo ese Dios lo perdonó? ¿Y cómo esa? No, era de lo peor esa señora, y ahora ya la tengo a mi lado aquí en la iglesia. ¿Hace bien usted en enojarse? No. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo ahí una enramada, o sea, una casita con ramitas, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Dice Jonás: yo no puedo creer, no creo que los ninivitas se arrepientan. Yo voy a esperar a ver a que les caiga fuego y que Dios se los eche. Y no es gracias a Dios, Dios no es como nosotros. Dice versículo 6: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Todavía Dios mostró su misericordia ante el berrinchudo de Jonás. Versículo 7: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Qué cosas. Versículo 8: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Usted ha estado en calores extremos? ¿Al norte o al sur? Yo nunca he estado en un calor tan extremo. En Tabasco
No sé a cuántos han ido a plazas con clima, plazas comerciales con un clima, cerradas totalmente. Ahí en Tabasco hay, al norte también hay, porque el calor está a 45 grados o más. Usted sale de lo fresco de la plaza y siente el infierno que le da enfrente de la cara y mejor se vuelve a meter. Y se mete al carro y le sube todo el clima. Bueno, así le pasó a Jonás, por desobediente, por necio. Versículo 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calavera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. A veces somos más sensibles a nuestros propios intereses que a los de Dios. A veces usted se enoja tanto por las cosas externas, menos por las eternas que Dios le manda, que pida, que haga. Versículo 10, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en un espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad, versículo 11, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha, su mano izquierda y muchos animales. Dios estaba hablando a Jonás y diciéndole, oye, ¿por qué te interesa tanto una calabacera más que una alma? Si yo soy el que ha pagado el precio, si he dado mi vida por ellos. Jesús murió en la cruz del Calvario por esas almas que se encuentran allá afuera o que tú conoces que necesitan de Dios. Él ha pagado un alto precio. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. ¿Por qué no debemos de demostrar ese amor y misericordia para con los de allá afuera? ¿Por qué no se pone de pie? Dice Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, hermano. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados, sanados. Última lámina, por favor. Al final Dios tuvo misericordia de Jonás, pero Dios siguió tratando en la vida, en la imperfección de Jonás. Siguiente lámina, por favor. Al final hay unas preguntas. Dice, si tú tienes a una persona que conoces, debes de compartirle la palabra. ¿Estás dispuesto a atender el llamado de Dios? ¿Estás escuchando y atendiendo lo que Dios te está pidiendo que hagas? Respóndetelo tú mismo. Pero hoy Dios quiere hacernos pescadores de almas, siempre. Uno de los propósitos de la iglesia es predicar el evangelio. Y no te está diciendo que vayas a Nínive. No te está diciendo que vayas a ciudades muy peligrosas, que aún ahí hay misioneros predicando la palabra de Dios. En países que pagas por tu vida decir que Jesucristo es mi Señor. Más tardas en decirlo que en lo que llega alguien y te mata. No estamos en ese país, gracias a Dios. Estamos en un país libre que podemos predicar aún todavía de las buenas nuevas. Y yo quiero pedir que levantes tus manos y que le digas a Dios, Señor, hazme sensible a tu voz. Así como no quiero ser como Jonás. Hasta una segunda oportunidad o tercera oportunidad. Mueve nuestros corazones, Dios. Mueve nuestros corazones. Por amor
aquellas almas que necesitan de ti. Señor, pon un mismo espíritu, un mismo sentir, pon una carga extrema por predicar tu palabra, desde el pequeño hasta el más grande. Señor, pon las palabras en la vida de mis hermanos. Muévenos a hacer luz en medio de este mundo, de esta generación que se pierde a pasos agigantados. Ayúdanos a creerte y habla a cada uno de mis hermanos. Abre sus oídos espirituales. Háblales en la noche en tu palabra. Muéveles, Señor. No les des paz, inquiétalos para hablar tu palabra. Ayúdanos a ser una iglesia que es luz en Querétaro, no una del montón, sino que podamos ser luz en medio de este mundo. Usa la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Al final, si usted quiere pasar por folletos para evangelizar, al final va a estar allá atrás el equipo de evangelismo. Pase por unos y lléveselos y comparta la palabra. Dé de gracia lo que de gracia ha recibido. Amén. Que Dios le bendiga. Pues gracias a Dios por la palabra que nos compartió nuestro hermano Daniel de Santiago. Y hermanos, la palabra de Dios, como él nos decía, tiene muchas cosas que nos dan paz, muchas promesas, pero también tiene muchos mandatos. Y no se vale que leamos las promesas y cuando llega un mandato pasemos la página y así, ay, no, eso no. Tenemos que ser obedientes. Jonás desobedeció por miedo y cuando finalmente obedeció, se emberrinchó. Y hasta exagerado, ¿no? Porque dijo, estoy enojado hasta la muerte. Qué exageración. Pero estas promesas las tenemos que hacer nuestras, pero también tenemos que obedecer lo que dice su palabra. Muchas veces en la palabra de Dios, en los mandatos, no viene una condicional. No dice, honra a tus padres, sí, son buenos. O ama a tu prójimo como a ti mismo, sí te cae bien. Son totalitarios. Entonces, seamos obedientes, hermanos. No nos vayamos hoy con solo esto que escuchamos, sino profundicemos en la semana, en este mensaje, en este libro, que tal vez no sea de los libros que siempre leemos, como Salmos, Proverbios y los Evangelios, ¿no? Pero profundicemos en este libro. Cuando esté el video en YouTube, volvamos a escuchar la prédica, escudriñemos la palabra para poder entender qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué es lo que a Él le agrada. Seamos testimonio y llevamos este mensaje, las buenas nuevas, a quienes lo necesitan.